Amigos, bienvenidos a la lección número 23, cómo calcular el área del cilindro. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. ¿Con cuánto cartón se hizo el siguiente rollo? Comencemos. El cilindro. El cilindro recto, que es el que estudiaremos en esta lección, es un cuerpo similar a un prisma, cuyas bases son círculos y la superficie lateral es curva. Podemos generar este cuerpo haciendo girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, como muestra la siguiente imagen. De esta forma, al considerar una de las bases del cilindro, nos encontramos con el radio de uno de estos círculos llamado el radio basal. Y la distancia entre las bases se llama la altura. Toda la superficie curva que une a estas dos bases se llama el manto lateral, o simplemente manto. Veamos ahora cómo calcular el área de un cilindro. A continuación se muestra cómo obtener la red de un cilindro. Observa, en esta se puede apreciar cómo las dos bases son dos círculos y el manto corresponde a un rectángulo. Al desarrollar la red del cilindro, pudimos observar que el manto lateral no es nada más que un gran rectángulo, el cual está unido por sus extremos. Entonces, para sacar el área total de un cilindro, vamos a seguir el mismo esquema que en un prisma. Es decir, el área total va a estar compuesto por el área de la base, pero multiplicado por 2, dado que hay dos bases. Y además le vamos a sumar el área lateral. Como la base está compuesto por círculos, entonces sacar el área a una base no es nada más que sacar el área a un círculo. Y recordemos que la fórmula es pi por r cuadrado. Y esta es el área de una de las bases. Por su parte, el área lateral, como pudimos ver, corresponde a todo este rectángulo. Podemos notar que un lado de este rectángulo corresponde a la altura del cilindro y el otro lado del rectángulo corresponde a todo el contorno del círculo de la base. Es decir, todo este largo no es nada más que el perímetro de la circunferencia de la base. Y recordemos que el perímetro de un círculo es igual a 2 pi por r, y esa es la expresión que tenemos acá. Así que para sacar el área de este rectángulo celeste multiplicamos lado por lado, es decir, 2 pi r por h. De esta forma, la fórmula del área total de un cilindro es la siguiente: 2 veces el área de la base, es decir, 2 veces pi por r cuadrado, más el área lateral que corresponde a esta multiplicación, 2 pi r por h. Pero también podemos utilizar la siguiente fórmula, en la cual vamos a factorizar por 2πr. Y si hacemos esto, factorizamos por 2πr, nos va a quedar r más h. Cualquiera de estas dos fórmulas permite encontrar el área total de un cilindro. Veamos un ejemplo. De esta forma, si queremos calcular el área total de este cilindro, usamos la fórmula que dedujimos antes, que esta va a ser 2 veces el área de una base, es decir, 2 pi por r al cuadrado, más el área lateral o el área del manto, que es 2 pi r multiplicando la altura. En la imagen podemos ver que el radio basal mide 5 centímetros y la altura del cilindro corresponde a 4 centímetros. De esta forma, reemplazando la fórmula, nos quedaría que el área total va a ser igual a 2 pi por r al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más 2 pi por r, es decir, por 5, por la altura que es 4. Resolviendo acá tenemos 2 pi por 5 al cuadrado es 25, más 2 pi por 5 por 4 es 20. Así que el área total va a ser 2 por 25 es 50 y mantenemos el número pi, más 2 por 20 es 40 pi. Y 50 pi más 40 pi es igual a 90 pi. Así que el área total de este cilindro es 90 pi centímetros cuadrados. Pero recordemos que pi es aproximadamente 3. Así que si aproximamos pi a 3, entonces el área total va a ser igual a 90 por 3. Y esto nos da 270 centímetros cuadrados. De esta manera, el área total del cilindro es aproximadamente 270 centímetros cuadrados. Bien. Luego de haber revisado todos estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. ¿Con cuánto cartón se hizo el siguiente rollo? Acá lo que tenemos es un rollo de cartón que viene en el interior de un papel higiénico.
Entonces, para ver cuánto cartón se ha usado, lo único que tenemos que hacer es calcular el área. Sin embargo, solo el área del manto, no de las bases, dado que estos cilindros no tienen bases circulares. Así que solamente vamos a calcular el área lateral. Y el área lateral, recordemos que es el perímetro de la base multiplicando la altura. En la imagen podemos ver que el radio mide 3 centímetros, dado que en la imagen tenemos el valor del diámetro, y la altura es igual a 10 centímetros. Así que reemplazando estos valores en la fórmula tenemos que el área lateral va a ser igual a 2 por pi por el radio, que es 3, por la altura, que es 10. Y multiplicando acá nos quedaría 2 por 3 es 6 y por 10 es 60 y mantenemos pi. Así que el área del manto es 60 pi centímetros cuadrados. Y si aproximamos el número pi a 3, nos va a quedar que el área lateral, es decir, que el área de todo este cartón va a ser igual a 60 por 3 es 180 centímetros cuadrados. Es decir, para hacer este rollo de cartón se ha utilizado 180 centímetros cuadrados de este material. Bien, amigos y amigas, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.